Amén. Buenas tardes, bendiciones. Mi nombre es Sor Angeli Castellano. Estoy bajo la cobertura de mis pastores Víctor y Marelis de Guerra. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Padre de la Gloria. Hoy te damos gracias, Señor, por tu presencia, Espíritu Santo. Hoy creemos, papá, y declaramos que eres tú, papá, quien habla, Señor, que ministra, Señor, cada corazón, Espíritu Santo, Señor, y que la gloria y honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La prédica de hoy tiene como nombre Edificándonos para restaurar. Amén. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un judío descendiente de los exiliados en Babilonia, quien habitaba en Susa y era el copero del rey de Persia. Amén. Voy a estar leyendo en Nehemías capítulo 1 desde el versículo 2. Y dice: Ananí, uno de los hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que le acaban de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Esto se lo preguntó Nehemías a su hermano, ¿verdad que sí? Que venía de Judá. Y le respondieron esto. Me dijeron, dijo Nehemías, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nehemías en ese momento se sorprendió porque él esperaba un reporte diferente. Él esperaba recibir buenas noticias de su pueblo, pero al escuchar esto, él se preocupó. ¿Por qué se preocupó? Porque él esperaba que le dijeran que la gente de Judá estaban felices, que ellos no estaban cautivos, que ya no eran esclavos, que vivían diferente. Pero él al saber esto, él se preocupó porque no fue la noticia que él esperaba. Amén. Dice que lo que más le turbó fue cuando le dijeron que las murallas de Jerusalén fueron derribadas. En aquel entonces era importante que la ciudad tuviera una muralla. Las murallas representaban la seguridad de poder estar dentro de una ciudad fortificada. Usualmente ponían una persona arriba, que era la que se encargaba de mirar para afuera de la ciudad y también para adentro. Pero eso era lo importante. Y a él le preocupaba cuando él supo que las murallas habían sido derribadas. Amén. Seguimos leyendo. En el 4 dice: cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, duré varios días, estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te temen y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Nehemías, ¿qué decide hacer al enterarse de lo que pasó? Él lo primero que decide hacer es entrar en ayuno y en oración. Él no hizo otra cosa. Él simplemente entró en ayuno y en oración. Él buscó primeramente a Dios. Él buscó a Dios para que él sabía que si buscaba primeramente a Dios, Dios era el que le iba a dar la salida. Para poder buscar una salida, eso fue lo que él hizo. Él se preocupó, pero él no se quedó en la preocupación. Él hizo algo más, él accionó. Porque sabemos que cuando uno pasa un problema, no nos podemos quedar en lo que estamos, sino que tenemos que hacer algo y mover el corazón de Dios, ¿verdad que sí? Eso mismo hizo Nehemías. ¿Qué hizo él? Ayunó y oró para poder mover el corazón de Dios. Él accionó. Fue a la presencia de Dios y lo primero que hizo fue orar por su pueblo. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Orar por su pueblo. Y lo segundo que más me sorprende que hizo fue que él reconoció que su familia y él habían pecado. Muy poco hacemos eso, ¿verdad que sí?
pero él lo hizo. Él le dijo a Dios: yo reconozco que yo y mi familia hemos pecado. El pueblo de Judá estaba pasando por terrible situación. ¿A causa de qué? De su desobediencia. Ahí yo pude entender, ¿verdad?, que si dice que los muros de Jerusalén fueron derribados por su desobediencia, eso quiere decir que nosotros también tenemos muros. Porque si nosotros desobedecemos, ¿verdad que sí? Eso quiere decir que también nuestros muros se caen, que por eso es importante la obediencia. La obediencia es la que nos puede respaldar en todo tiempo y en todo momento. Amén. El pueblo se encontraba desolado, se encontraba en preocupación, en aflicción, estaban cautivos, no tenían salida. Ellos se veían terriblemente, pero hubo un hombre que se levantó, que fue Nehemías, y él sí hizo algo, ¿verdad que sí? Y aunque el pueblo pensaba que estaba en desobediencia y que ese era su final, ellos no sabían que Dios había dejado promesa, ¿verdad que sí? Como para cada uno de nosotros, y en aquel entonces también. Yo quiero que busquemos rapidito en Lamentaciones, capítulo 3, del 31 al 3. Amén. Y dice: pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión, debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causarle dolor. Es una promesa que Nehemías entendía en ese momento, ¿verdad que sí? Que él decidió levantarse por su pueblo, por esa ciudad, y entender de que había esta promesa, y que sabemos que Dios es un Dios bondadoso, ¿verdad que sí? Que Dios, a pesar de las dificultades y de los problemas que nosotros nos podamos encontrar, ¿verdad que sí? Él siempre va a tener su amor inagotable. Su amor es inagotable. Aunque pasemos por circunstancias, aunque pasemos por procesos, tenemos que entender que tenemos un Dios de promesa, y está en su palabra. Amén. Nosotros tenemos que arrepentirnos de cada promesa que Él nos dé. Sí vamos a pasar problemas, sí vamos a pasar dificultades, pero hay promesas de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice, voy a leer en Nehemías, pero el del 1 al 11, voy a leer el 11, y dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes son deleitados en darte honra. Te suplico que hoy concedas éxito y hagas que el Rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Sabemos, ¿verdad que sí?, que en aquellos tiempos las personas que eran coperos de los reyes era muy difícil de que ellos pudieran salir del palacio, porque ellos eran los encargados de ¿qué? De velar por el rey. Los coperos tenían un cargo muy importante, y era de que ellos tenían que probar la comida antes de que el rey la comiese, ¿verdad? Ellos estaban en ese punto. Aunque el puesto era muy importante, también era muy arriesgado, pero esa era la posición importante que tenía Nehemías en el palacio. ¿Y él qué hizo? Más adelante sigue diciendo de que él, después que entró en ayuno y en oración y clamó a Dios que le diera favor delante del rey de Persia, él se presentó. Pero sabemos que delante del rey de Persia, en aquellos tiempos, delante del rey, uno no se podía presentar triste, pero él aún así lo hizo. Él lo hizo, y cuando él se presentó, el rey le preguntó que por qué estaba triste, y él le dijo, él le comentó lo que estaba pasando en Judá. Él le dijo: estoy triste porque en mi ciudad, Jerusalén, se han caído las murallas. Y el rey le dijo: ¿qué quieres que haga? Imagínense ustedes que el rey llegó al nivel de decirle: ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo ayudar? Pero entendemos que al principio yo dije que él entró ¿en qué? En ayuno y en oración, ¿verdad? Entendemos que eso fue lo que habilitó de que el rey le aprobara el permiso. Amén. Y dice que el rey le concedió el permiso y le dijo que fuera y levantara los muros. Nehemías actuó fielmente porque él estaba en una posición la cual, él siendo el copero del rey, y él se entera de lo que está pasando el pueblo. ¿Ustedes creen que siendo el copero del rey, él tenía necesidad de pedir permiso, de ayunar, de orar, de entrar en clamor, en llanto, para ir a levantar unas murallas, estando él en el palacio? Si él es otro, él se queda en el palacio. Él escucha la noticia y dice: ay, sí, pobrecita mi ciudad. Pero él no hizo eso. Él se levantó, él ayunó, él lloró, a él le dolió lo que estaba pasando a su pueblo.
¿Y él qué hizo? Él actuó, él ejecutó. Como decía al principio, de la preocupación, todos pasamos por preocupaciones, pero que podamos ser como Nehemías, que aunque él se preocupó, él accionó, que nosotros podamos en nuestra vida día a día accionar y mover el corazón de Dios. Amén. Y dice que Nehemías oró por todas las cosas que Dios le había pedido, que él había pedido a Dios, y Dios le concedió todo. Así tenemos que ser cada uno de nosotros, amar a las personas, levantarnos como hizo Nehemías por esa ciudad. Imagínense que a veces no nos queremos levantar ni siquiera por un familiar a orar. Y él lo hizo por una ciudad. Él no lo hizo por una sola persona. Tenemos que tener un corazón, ¿verdad que sí?, dispuesto a ayudar. Que nosotros nos encontremos en esa situación, que hay una persona que necesite un consejo, una palabra, ¿verdad que sí? O que tenga un problema y nosotros lo sepamos y que nosotros podamos tener ese corazón de poder entrar, ¿verdad que sí? Y poder ayunar, orar por esa persona. De decirle que aquí estamos, porque para eso fuimos llamados, ¿verdad? Dios nos colocó, yo digo que Dios nos colocó en posiciones para nosotros no quedarnos con lo que se nos ha entregado, porque sabemos que tenemos unos padres espirituales que día a día nos llenan y nos enseñan muchas cosas, y nosotros no podemos ser egoístas y quedarnos con lo que ya sabemos, o pensar de que una persona tiene una necesidad y no hacer nada por esa persona. Que en nuestro corazón nunca haya eso, amén. Que nosotros nos podamos levantar, ¿verdad?, por las personas las cuales estén atravesando dificultades, problemas. Y nosotros tenemos que, mucha gente a nuestro alrededor, ejemplo, nuestros esposos, nuestras mamás, nuestra familia, hasta nuestros hijos, amigos en el trabajo, los cuales cada una de esas personas requieren día a día de una palabra de nosotros. A veces nos levantamos y pensamos que no, pero ¿no les ha pasado que van para cualquier lado y dan una palabra y la persona dice, me tocó, o me hacía falta esa palabra? Que nosotros podamos vivir ese día a día, amén. Y sin importar la situación que la persona esté pasando o que nosotros mismos estemos pasando, porque a veces nos encontramos en el punto donde nosotros estamos pasando situaciones fuertes y simplemente nos encerramos como que estoy pasando esta situación, no tengo tiempo como para ir y ayudar a otra persona, o ir y dar una palabra, que eso nunca pase, y si llega a pasar, orar y ayunar, porque eso es terrible, amén. Dice, Nehemías fue un vocero para el pueblo. Cuando Dios le dio la aprobación de que fuera a levantar los muros, ¿verdad que sí? Nehemías llegó, y él le dijo al pueblo, ustedes son un pueblo de Dios. Él les dio ánimo, vamos, levantémonos, vamos a edificar, vamos a restaurar las murallas de Jerusalén, ¿verdad que sí? Las puertas que se han consumido en fuego, vamos a hacerla, vamos a levantarla. Él animó al pueblo, y el pueblo, ¿qué hizo? Se dio con emoción y entusiasmo y empezaron a trabajar. Y leyendo más adelante, en el versículo 2, capítulo 19, dice, sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Ellos se levantaron en contra de Nehemías y se burlaron porque estaban haciendo algo diferente. Estaban edificando la muralla de Jerusalén, de su ciudad, ¿verdad que sí? Porque este versículo me impactó mucho. Porque Dios nos ha enviado a hacer muchas cosas a nosotros. Nosotros tenemos un llamado muy grande. ¿Y qué pasa? Que hay gente a nuestro alrededor que se burla de nosotros. Y nosotros simplemente, por el hecho de no caer en burla, dejamos de hacer lo que Dios nos ha delegado. Por pena. Y no podemos llegar a ser así. Tenemos que ser como Nehemías y saber que fuimos llamados para edificar. Edificarnos nosotros mismos para después ir y restaurar a otras personas, ¿verdad que sí? No podemos pretender que vamos a pasar en blanco en el camino que estamos. No es así, porque todos sabemos que como cristianos, como evangélicos, tenemos un camino, ¿verdad que sí? Bonito, pero también se nos van a levantar cosas, y no porque se nos vayan a levantar cosas nosotros vamos a tirar la toalla o vamos a dejar todo a un lado. No podemos. Se nos van a levantar hasta nuestros propios familiares y nos van a criticar, se van a burlar, van a decir cosas que nos van a poder hasta ofender. Pero nosotros tenemos que tener la convicción de que si estamos haciendo eso y Dios, y quien nos puso ahí fue Dios, que nada nos pueda detener, aún ni siquiera nuestros esposos, porque hay esposos que también nos sirven como piedra de tropiezo. Hasta eso, que nada nos pueda detener en servir y hacer lo que Dios nos envió a hacer, amén. Mucha gente se va a levantar en contra y eso lo sabemos, pero tener el corazón dispuesto a pasar esa ofensa por alto, porque sabemos que no es fácil. Sabemos que a veces uno provoca
¿verdad que sí? Llorar, responder, no ir más a ese lugar. Pero si es lo que Dios te envió, uno tiene que tener fuerza de voluntad y asumir el reto de lo que Dios te envió, ¿verdad que sí? No podemos dejar ese lugar que Dios nos asignó o el territorio donde Dios nos puso simplemente porque personas no valoran o no son conformes con lo que Dios les está dando, porque piensan que somos nosotros, pero no somos nosotros, es Dios quien habla y quien decide, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús creemos de que Dios es quien nos delega las cosas. Dios es el que nos envía a ir a ser discípulos, a ir y ganar gente, ir y ganar almas. En el corazón de nuestra pastora hay algo que lo estoy esperando con mucha ansia, que es ir y orar en los hospitales. Eso es algo que Dios designó, es algo que Dios hizo y puso en el corazón de nuestra madre espiritual y que se tiene que hacer. Y sin importar que cuando lleguemos a esa área se burlen, nos critiquen o no nos quieran dejar entrar, nosotros vamos con quién, con la presencia de Dios. Y entendemos y sabemos que quien nos puso ahí nos va a respaldar, sin importar de lo que se quiera levantar. Amén. Yo les quiero dar un pequeño testimonio. Yo estaba pasando por un proceso muy fuerte después de mi bebé. Y hubieron muchas personas que se levantaron, fueron a mi casa, me dieron palabra, oraron por mí, estuvieron ahí, ayunaron conmigo. Todas esas personas Dios las envió. Dios las puso ahí ¿con qué? Con un propósito. Un propósito que Sor Ángel y Castellano necesitaba una palabra, necesitaba que esas personas fueran a su casa y la ayudaran, ¿verdad que sí? Que nosotros podamos también ser como esas personas que fueron a visitarme. Que nosotros podamos ser también esas personas que sepamos que Erwin tiene un problema y vamos a la casa de Erwin, a hablar con Erwin, a darle una palabra y hacerle entender que Dios siempre está con él porque hay promesa. Dios es un Dios fiel, es un Dios que tiene un amor inagotable y que nosotros vamos a tener la victoria siempre de la mano de Dios. Sin importar de lo que las personas digan, sin importar de las personas se levanten a criticarnos, a decirnos, a juzgarnos. Que nosotros tengamos la convicción de que Dios es quien nos respalda, sin importar nada. Dice, Dios nos colocó en nuestra familia, nos colocó a nuestros amigos. Y entendemos que si nos los colocó es porque tenemos un plan, Él tiene un plan con ellos. Y nosotros tenemos una misión, ¿verdad que sí? Que es la visión de nuestra casa. Nosotros tenemos que hacer que nuestra casa, nuestros amigos, familiares y los amigos del trabajo sirvan a Dios. Que nosotros, aunque ellos tengan problemas, dificultades, saber y entender, hacerles entender de que ahí está Dios, que ahí estamos nosotros, ¿verdad que sí? Para ayudarles, para que ellos se puedan levantar y puedan venir, ser restaurados. Porque no podemos pretender que hay una persona que esté mal y que nosotros la dejemos mal. No está bien. Que nosotros podamos entrar en ayuno, en llanto, en oración, que nos duela esa persona y podamos ir y ayudarle. Aquí escribí una cosa que le quiero compartir. Dice, el libro de Nehemías muestra cuánto puede lograr Dios a través de la fidelidad de los que le obedecen. Que nosotros siempre podamos ser fiel y obediente, porque eso lo fue Él fue un hombre fiel y obediente, sin tener nada a cambio. Él no le pidió nada a cambio a su ciudad, pero Él fue fiel y obediente. Y dice, el libro de Nehemías es un gran ejemplo de perseverancia, de fe, de confianza en el Señor y también de lo poderoso que puede ser el creer que Dios hace lo imposible en la vida de las personas que confían y creen en Él. Amén. ¿Quién cree aquí que Dios no ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros? Amén, ¿verdad que sí? Nosotros estamos aquí, ¿por qué? Por la gracia del Señor. Y tenemos que darle siempre gracias y honra a Él. Y saber de que lo que nosotros hemos recibido, estamos diseñados ¿para qué? Para darlo también y no quedarnos con eso. Amén. Amén. Despedimos a las personas que están en las redes, les bendecimos, les invito a que se pongan sobre sus pies.